nos dedicamos a un propósito tan grande, muchas veces cuando tomamos una toma de conciencia parece que todo el mundo tiene que dedicarse a la espiritualidad y todos somos espirituales. Lo que pasa es que ya vinimos en un mundo con una gran dualidad. Ya al momento del nacimiento venimos con unos patrones que se generan dentro del útero. Lógicamente yo ahora hablo de este conocimiento por toda la andadura de aprender el por qué me tocó vivir tantas injusticias y por qué yo reaccionaba como reaccionaba antes esas injusticias, ¿no? Y cómo esa energía tan densa toma un gran poder creyendo que lo domina todo, ¿no? Muchas veces recibimos información que nos boicotea muchísimo, nos abre puertas a donde la energía densa entra muy cómodamente porque conoce tu herida. Cuando nosotros nos rendimos de una forma errónea, nos rendimos a aceptar cualquier tipo de dolor porque en otras vidas he sido mala persona y todo esto me lo merezco, no es cierto. Porque yo llegué a creérmelo y ahí el diablo me acompañaba a todas partes porque sabía en qué momento me debilitaba, en qué momento buscaba reconocimiento fuera, en qué momento aceptaba todo porque venía de alguna vida pasada, que bueno, no, y eso no es. Desde que conocías. Muy buenas tardes, amigos, familia, ¿qué tal estáis? Un gusto saludaros de nuevo, tanto el equipo como yo. Estamos aquí compartiendo más entrevistas de valor y, sobre todo, con mucho amor. Vamos a hablar hoy, nos acompaña, después de tanto tiempo, aparece en pantalla hoy Montserrat Gisbert. Ella es autora de 4 libros que los vamos a presentar, hoy aquí vamos a presentar 2. Y está enfocando su trabajo en la liberación del alma y el propósito de la vida. Y antes vamos a hablar con ella sobre el proceso que ha vivido ella, que ha sido un proceso muy largo, muy duro, y cómo ese dolor Montserrat lo ha transformado en propósito de vida. Montserrat, bienvenida a Nueva Humanidad. Hola, muchas gracias, Francisco. Me alegra mucho tenerte aquí. Es un placer, ya lo sabes, siempre estar aquí. Y sí que es verdad que añorada, porque hacía mucho tiempo que había estado ausente realmente de cámaras, pero bueno, siempre llega el momento de volver. Y tu historia puede ayudar a muchas personas, Montserrat. Sí. Porque has pasado por un proceso, para quien no te conozca, puedes empezar a describirlo cómo empezó todo. Esas noches oscuras del alma, ese dolor. Sí, todo viene cuando nos dedicamos a un propósito tan grande, porque muchas veces cuando tomamos una toma de conciencia parece que todo el mundo tiene que dedicarse a la espiritualidad y todos somos espirituales. Lo que pasa es que ya vinimos en un mundo con una gran dualidad. Ya al momento del nacimiento ya venimos con unos patrones que se generan dentro del útero. Lógicamente yo ahora hablo de este conocimiento por toda la andadura de aprender el por qué me tocó vivir tantas injusticias y por qué yo reaccionaba como reaccionaba antes esas injusticias, ¿no? Que yo no podía llegar a entender, y cómo esa energía tan densa toma un gran poder creyendo que lo domina todo, ¿no? Todo empezó cuando tenía 42, 43 años, que a día de hoy tengo 62, llevo ya mucha carrera de experiencia y acompañamiento, pero todo empezó jugando con los arcanos mayores, porque encontró en un cajón cartas que me regaló mi hija mayor y bueno, el interés y curiosidad que tenemos siempre todos, ¿no? Y empezó todo como un juego, haciendo tiradas, mirando a ver qué decía cada carta, qué tal, pero de repente apareció una historia en mi mente solamente con la carta del número 20, que es la muerte y la resurrección. Y solamente con esa imagen, que nada tenía que ver con el significado teórico de la carta, compartí esa historia. Me ha venido esta imagen, eso es imposible, porque era de una compañera que era imposible que dejara el trabajo, pero yo la vi fuera de lo que era el equipo comercial, diciendo la historia tal cual era. Y al final, bueno, yo lo cerré porque dije, paranoias, como siempre he venido de sentir la energía, cómo realmente invade los espacios, dije, paranoias. Pero realmente eso fue un fin de semana en casa y pasó el lunes tal cual. Recibí una llamada de esa compañera diciendo que se iba,
no sorprendiéndome absolutamente nada porque toda la historia era tal cual yo la había recibido. Y ahí fue cuando empecé a manejar todo lo que es los arcanos para ver qué me transmitían, qué energía me transmitían y qué mensajes me transmitían. Y realmente siendo y considerándome como si fuera una anticonceptiva, o sea, el número de error era el 0,01. Y estuve durante muchos años sin estar en redes y bueno, un poco como detrás de lo que es ¿cómo se llama? Bueno, cuando estamos en el teatro, ¿no? Dentro de... ¿De la 3D te refieres? Exacto, cara al público. Yo ayudaba siempre, pues, cuando veía que había algún tipo de necesidad, encrucijada, laberinto, y a través del tarot veías que realmente esa persona tenía grandes aperturas, mayor claridad, realmente veías que todo lo que tú recibías canalizado sin tener nada de teoría era realmente el mensaje que tenía que transmitir la persona, pero empezaron a tener un apego conmigo y con el mensaje, con el tarot. Y ahí me di cuenta que algo yo no estaba haciendo bien. No es que no lo hiciera bien, porque nunca he puesto mente, sino el sentir y la canalización. Pero venían con situaciones diferentes, pero había una emoción que hacía que se provocara esa situación. Y siempre intentaba buscar la forma en ese proceder, ¿no? Hasta que tuvo que pasar algo muy gordo en mi vida para yo encontrar realmente la llave para, en lugar de etiquetarme como tarotista, porque no predizco el futuro, porque para mí predecir el futuro de una persona de aquí a 1 año o 2 años, para mí no tiene ningún valor, porque tienes a esa persona atrapada con un mensaje que ya le está condicionando. Y para mí la predicción es en el presente, un tiempo corto, limitado, para poder ayudar a esa persona a dar ese salto que necesita. Y ya está. Y salir de la encrucijada. Entonces, más que llamarme tarotista, cuando me preguntan cuál es mi cometido, digo entregarte la llave del alma, simplemente. Y enfoco todo mi conocimiento de tantos años al tarot como sanación. ¿Y eso gordo que te pasó, Monse, en su día, lo puedes compartir? Sí, por supuesto, porque ahí fue realmente donde yo he tenido muchos picos de venirme abajo, volverme a levantar, bueno, te vuelven a levantar, para siempre ir buscando herramientas completamente distintas que puedan hacer tu cometido perfecto para esa alma, que nada es perfecto, pero al final cada alma para mí es única. ¿Y quién me dio ese conocimiento? Me lo dio la Cábala. Yo llevaba ya años estudiando Cábala, numerología de las letras, bueno, haciendo una profundidad desde la magia que también tiene de rituales la Cábala, pero enfermó mi hermana y siempre me decían que yo no podía hacer lecturas a familiares, a la gente de mi entorno, porque había un condicionamiento. Digo, cuando hay condicionamiento no eres una buena tarotista, porque estás poniendo tu mente, tu parte humana. Tú puedes canalizar, cuando es canalización, puedes dar mensajes, sean hijos, familiares, pero sí que es verdad que con el tema de mi hermana estuve muy tocada porque le dieron un tiempo de vida de 6 meses. Mi hermana era mi alma gemela. Está superado, pero siempre hay una emoción, ¿no? Porque no le tocaba irse. No le tocaba irse y ahí es donde yo me encontré buscando respuestas de por qué una alma que tiene un cometido tan grande, en vez de 6 meses, duró 2 años, enemistándonos las dos también, porque hizo que sabía mi habilidad con la canalización y quería saber qué evolución tendría con la enfermedad. Entonces yo le dije que nos mantengáramos al margen, que, bueno, que viéramos la evolución que llevaba todo, pero que no me pusieran esa conjetura, porque había una emoción, yo estaba rota, yo tuve hasta una retirada de menstruación, perdí pelo, problemas vocales, por falta de poder comunicar toda esa ira, ¿no?, que había en mi interior de por qué, ¿no? Y le salió enfermedad crónica. Al final cedí porque me lo pidió y lo que hablábamos, cuando es algo canalizado, pides a los maestros que por favor dieran sobre todo el aprendizaje que había detrás de esa enfermedad, porque sé que había algo detrás. Aún no lo tenía en conocimiento porque vino cuando falleció, pero salió enfermedad crónica. En ese momento
mi mensaje era: tienes que aprender a sacar esa rabia, a sacar esa ira, a aceptar qué familia tenemos, cómo son, porque bueno, vivimos un infierno. Ella y yo como acompañante, bueno, fue realmente un infierno lleno de injusticias que yo no acababa de comprender, ¿no? Y estuvo así 2 años. No aprendió lo que tuvo que aprender, entonces le vino una metástasis al cerebro, que además siempre me ha pasado conmigo esas convulsiones. Ahí ya me vine abajo, nunca acepté esa muerte, siempre confiaba en ese mensaje, ¿no?, de enfermedad crónica, y el oncólogo me decía: ahora ya no. Cuando tenía la de la tráquea y el pulmón sí, pero ya cuando va al cerebro me dijo, y yo que sí, que yo tenía tanta fe absoluta, Francisco. Y cuando falleció, ahí fue cuando dije: no, el tarot no es suficiente. Y entré en la cábala. Cuando vi que los senderos tenían los arcanos mayores, ahí cambió todo. Digo, tengo que ayudar a que tengamos que transmutarlo todo y seguir una evolución cuando toque, no antes. Y ahí está mi cometido. ¿Y qué mensaje había en esta enfermedad crónica de tu hermana que de 6 meses pasó a 2 años de duración? La rabia, la ira, el buscar ese reconocimiento fuera de ella, el valor, el ser visible, el estar presente, muchas cosas. Fue una gran lección, Montse, de aprendizaje en tu camino de vida. Sí. Viniendo yo también de una enfermedad con 29 años, que era mi edad de transformación, no defendí mi voz, no defendí mi amor propio, hacerme justicia a mí misma, y sí, la vida me dio fuerte. Lo recibí como un castigo. A día de hoy digo que la vida no nos castiga. La vida te hace un examen de reválida. Entonces, todo este aprendizaje de vida, todo ese dolor, toda esa rabia de la falta de entendimiento, incluso vivencias de mi propia familia, que recibimos injustamente, y se creó ahí la apocalipsis destructiva, lo he cogido como una gran maestría. ¿Y has convertido ese dolor en propósito de vida, Montse? Y la transformación que hago a las personas que acompaño es: ni yo misma te puedo definir cuando esa persona me pide acompañamiento lo que pasa, pero magia. Es decir, que hoy por hoy entonces das bendiciones, Montse, a todo tu proceso que has vivido de dolor, de sufrimiento. Ha sido una bendición. Ha sido para mí una bendición. Pero hasta que no entré en la cábala... Pero no lo has visto hasta posterior, evidentemente. Claro, es que cuando estás en el proceso no lo ves. Hasta que no entré a descubrir las 3 llaves de mi vida, desde el tema origen, que es desde tu momento de nacimiento, que empieza ya en el útero, hasta la edad de transformación, es lo único que me permitió perdonar lo imperdonable. Es decir, que venimos ya predestinados a vivir ciertas, a experimentar ciertas vivencias aquí en el plano terrenal, Montse. Sí, pero quiero hacer también un hincapié, y lo digo desde mi humildad, desde mi verdad, que no es la verdad de todos, lógicamente. Pero muchas veces recibimos información que nos boicotea muchísimo, nos abre puertas a donde la energía densa entra muy cómodamente porque conoce tu herida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos rendimos de una forma errónea, nos rendimos a aceptar cualquier tipo de dolor porque en otras vidas he sido mala persona y todo esto me lo merezco, no es cierto. Porque yo llegué a creérmelo, y ahí el diablo me acompañaba a todas partes, porque sabía en qué momento me debilitaba, en qué momento buscaba reconocimiento fuera, en qué momento aceptaba todo porque venía de alguna vida pasada, que bueno, no, y eso no es. Es decir, que conocía todas tus fisuras en tu alma. Exactamente. No sé. Por aceptarlo como me lo merezco, porque he sido mala persona, en otras vidas he hecho... No, nosotros estamos aquí, todos los que estamos aquí, porque venimos con un karma. Pero el karma no es un castigo, sino en algún momento de nuestra vida, porque o nos quemaron, nos ahorcaron, o por haber hecho las cosas correctamente, nos costó la vida. Porque antes, bueno, siempre hemos dicho, a las brujas las quemaban en la hoguera, todo lo que era dar conciencia lo destruían en el fuego, para que toda esa información no llegara.
cuando toda esa información está dentro de nosotros, no necesitamos libros, pero cada uno aplica esa información a su cometido. No podemos pisar el cometido de nadie porque tú tienes uno, tú tienes otro, y nuestros compañeros de viaje, que estamos en la misma partida y en el mismo juego, tenemos un cometido diferente. Y todo esto te lo vengo a decir porque la rendición va por otro lado. ¿Y desde dónde haces la rendición, Monse? Yo creo que sería lo La interesante, ¿no? rendición ¿De dónde la viene? ¿Es haces mental? ¿Es del ser? cuando te das cuenta, y también me lo enseñó la Cábala. La Cábala, cuando hablo del árbol de la vida, que es el primer libro que saqué, siendo tarotista, date cuenta, pero el primero fue el árbol de la vida, es por todo lo que me aportó. El poder de la oración, el poder de saber que toda oración que hacemos se pierde cuando no te amas a ti misma y a ti mismo como debes amarte por encima de todo. Reconocer que hay cosas que no podemos aceptarlas, vengan de quien vengan, sea un padre, sea una madre, un hermano, porque todos los aprendizajes empiezan en nuestro entorno familiar. A veces en acompañamientos me han dicho que no, uy, he tenido una vida muy fácil, genial, pero eso también ha sido perjudicial para ti, porque si te lo han puesto muy fácil y en la familia tenías que aprender o corregir el no saber poner límites, no amarte por quien eres, no conectar con una verdad de no hacer daño al prójimo, porque al final aquí lo que hemos venido es a empatizar con el prójimo, darnos cuenta que son peones igual que nosotros, cada uno con un entorno familiar que le ha correspondido, pero al final todos somos niños y niñas de alguna manera heridos. Ese es el tema, que no nos damos cuenta que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, en mayor grado o menos grado, hemos sido heridos de alguna ¿Y manera. consideras que la herida entonces es necesaria cuando bajamos aquí, Monse? ¿Es necesaria entonces, consideras? La herida es necesaria porque es nuestro aprendizaje de vida, si no, no estaríamos aquí. Entonces, la herida, lo que sí que es importante conocerla, cómo se generó, en qué momento se generó y cuándo tenemos que integrarla. Tenemos un periodo de tiempo que es como que el universo, aunque nos hayan dado fuerte, porque a mí me han dado hasta en el carnet de identidad antes de los 29 años, pero llegada la edad que a mí me correspondía a los 29, otra persona a los 35, ahora esta nueva generación vienen con edades de transformación muy potentes, porque vienen con gran sabiduría y un gran trabajo de cambio para toda esta humanidad, pero cada alma tiene una edad de transformación diferente, la que tú cómodamente te has puesto. Pero llegada a esa edad de transformación, todo impacto es mucho más fuerte de todo lo que has vivido anteriormente. Por no haberlo hecho antes. Es decir, que hay un tiempo para cada cosa, para cada proceso de trabajo, sí, de transformación y de integración. Exactamente. Porque tú llegada a tu edad de transformación es cuando el alma tiene que empezar a crear nueva sabiduría, nuevo conocimiento, para cuando llega el destino final, esa alma se vaya de aquí habiendo integrado lo que hemos venido a aprender, lógicamente, pero integrando mayor sabiduría para cuando trascendemos, esa alma trascienda más completa. Hablabas del útero antes, Montserrat, un tema muy interesante. Dentro del útero ya se gestan ciertas emociones, ciertas heridas. Y tanto, sí. La madre aquí tiene un papel importantísimo Muy importante en la gestación. ¿Qué tendría que hacer toda madre para que ese niño viniera lo mejor posible al mundo sin tantas heridas? Sobre todo hacer un trabajo emocional, porque todo al final es emocional. Todo. Nosotros cuando gestamos, piensa que todo lo que la madre recibe externamente del entorno genera un pensamiento, genera una emoción. De la misma manera que nosotros por el cordón umbilical nos alimentamos para realmente poder hacer toda esa evolución durante 9 meses, durante 9 meses también estamos gestando toda la emoción de la madre. Depende de lo que la madre recibe externamente, esa criatura también lo recibe. Sean golpes, sean malas palabras y todo lo que le genera a la madre emocionalmente, esa criatura ya tiene ese problema en el momento del nacer. Hay muchos partos que cuesta que esa criatura venga al mundo, se tiran horas para que esa criatura nazca, de repente no es un parto natural y es cesárea, tienen que forzar el nacimiento de esa criatura. Ya ese proceso
de la llegada al mundo marca mucho, sin ser conscientes esa criatura, porque no lo es, qué le va a marcar toda esa evolución. Y luego también si ha sido engendrado con amor o ha sido engendrado porque sí. Exacto. Eso también puede variar mucho en el niño o niña. Claro, o porque tú eres la culpable de que esa madre no pueda ejercer lo que en su mente tiene pensado ejercer, porque en esa época, por ejemplo, marcaba a la sociedad unas pautas. Todo lo que se está protegiendo ahora, porque nos vamos de un extremo al otro, que parece ahora que somos una ley sin normas, y la norma que ponemos a veces es muy extremista, no estamos encontrando ese equilibrio, pero antes una mujer estaba muy desprotegida, y los niños también, aunque ahora también déjalo correr con todo lo que está pasando, ¿no? Pero antes aceptábamos lo que no teníamos que aceptar, y ahí estábamos dando a luz a niños que se sentían extraños en el mundo, no se sentían amados, nos sentíamos ya antes de empezar a andar, nos sentíamos un problema. Ya venimos al mundo creyendo que éramos toxicidad para un padre y una madre, que para nosotros es el todo, ¿no? Pero ya naces con esa etiqueta. Todo lo que vamos viviendo a posteriori, incrementando esa etiqueta que inconscientemente tú sientes y lo van alimentando, imagínate todo lo que se genera. Bueno, y la culpa que ha creado la Iglesia Católica, ¿no? Que ya nacemos todos con esa culpa, ¿no? Hombre, ¿culpables de qué? Pero no te has de preguntar culpables de qué. Bueno, porque hemos tenido una gran enseñanza de legado que se ha distorsionado completamente, porque no lo hemos enfocado como un aprendizaje humano. Y todo lo que no se enseña desde una verdad que tu alma la siente como tal, todo se convierte en un bloqueo, porque el alma no está recibiendo la información que es real para esa alma. Y que lo vives como pecado, además, también. Exacto. En muchas ocasiones, Montse. Exactamente. Y Tienes pecado, que hacer las cosas bien, porque claro, te van a castigar, y toda la injusticia que tú vives en tu vida acabas recibiéndolo como un castigo. Entonces hay una desconexión con la luz brutal, y estamos en manos de toda esta energía densa que hace de nosotros lo que quiere. Lamentablemente. Montse, tienes mucho que compartir con nosotros, pero me gustaría compartir 2 libros tuyos que has publicado. Uno es Conecta con el árbol de la vida cabalístico. La cábala para ti ha sido vital en tu proceso de vida, en tu camino de vida, y aquí has plasmado un libro con casi 300 páginas. Este libro está recomendado para todas las personas, hayan estudiado cábala o no, tarot. Sí, porque, a ver, me encontré una vez cuando hablo de la cábala que hay gente que te dice esto no es cábala, porque, bueno, me han hecho muchas preguntas para compañeras de viaje, de la numerología, de tal palabra y tal. Digo, mira, cuando tú conoces tu propósito y cuál es la forma de acompañar a la persona para entregarle la llave que le haga abrir sus propias puertas, siendo su propio maestro de vida o maestra de vida, no voy a ponerme en el lugar o en el podium que le corresponde a otra persona maestra de cábala que está en ese nivel, para quizá la persona que viene a mí para darle la llave me pida a dónde puede continuar estudiando. Porque mi cometido es otro que conocer la numerología de las letras. Entonces este libro está hecho no para estar en una estantería de lectura y de integrar como conocimiento. Esto es para ayudarnos a conocer cada séfira del árbol de la vida desde la raíz. Porque a mí lo que me enseñó la cábala, y es donde estoy yo, que es Malhut, que es en el lugar donde desciende nuestra alma para empezar a integrar el aprendizaje y a integrar nueva sabiduría para irnos más sabios, y habiendo aprobado el examen, estos son para hacer visualizaciones, decretos, entender que solamente con el decreto correcto y la toma de conciencia de lo que estamos haciendo es de la única manera que la palabra toma acción. A mí me ha venido gente en el acompañamiento de
hago este decreto, porque hago este ritual, nada tiene poder más que tú mismo, tú misma. Si tú no entiendes qué es lo que estás haciendo y que sigue habiendo una herida que no deja que esa potencialidad del entendimiento y la comprensión de lo que estamos haciendo, porque confías en ti, tienes una fe absoluta en ti, que cada paso que das hacia adelante te lleva a la meta que te has propuesto, nada funciona. Ahí es donde nos atrapa la energía densa, porque entramos en un juego de si no funciona esta oración busco otras y de ahí nace ese libro, para que tú en un momento que necesites una respuesta o en qué momento te estás encontrando, te dé el trabajo que tienes que realizar esa semana. Tú ábrelo si quieres hacer la prueba o si alguien quiere probar. Lo que te quería preguntar, Monse, es que todos, al fin y al cabo, pasamos por todos los senderos y las esferas. Sí. Por lo tanto, vamos a abrir una página y nos puede llevar al sendero que estemos actualmente o la esfera. Sí, en el tema del árbol de la vida, como en el tarot, los 22 arcanos te representan. ¿Por qué el árbol de la vida es tan importante? Porque hay dos árboles importantes en tu vida. El del linaje, que es cuando vemos ese árbol que podemos decir el roble, ¿no? De donde nacen pues todas esas ramificaciones que a veces son una bendición, pero también a veces, imagínate qué perdición, para darte cuenta de dónde vienen mochilas que no te corresponden, pero que te han elegido a ti para que sanes lo que ellos en ese momento no pudieron. Pero el árbol de la vida es energético. Son todos tus puntos energéticos que si hay algún punto energético bloqueado, bloquea todo el resto, tu cimentación, tu fundamento, tu entendimiento, tu comprensión, el poder crear tu propio árbol, tu propia vida, tu propio propósito, ¿no? Y de ahí nace el árbol porque aunque solo 3 senderos del árbol te pertenecen en potencialidad, el resto también. Entonces tú abres el libro y te dirá qué es lo que tienes que trabajar en ese momento. Esa es la magia del libro. El árbol de la vida, la cábala, es el abecedario de la vida. Sí. No sé, en definitiva. Si lo sigues... Va a crear un método. Ya tengo un método para poder trabajar el libro, que es lo que yo ahora estoy haciendo, para poder con el método potenciar el trabajo del libro, porque no es un libro que está en Amazon ni en librerías, eso también quiero comunicarlo. A través de tu web lo pueden conseguir. De web o en feria, porque si tú no conectas con el libro, pierde toda potencialidad el libro. Tienes que conectar con el libro para ver si realmente ese libro tiene que estar en tu vida. Lo que no es un libro difícil para nadie, Monse, porque no estás explicando aquí... no, porque te ayuda a hacer la oración correcta, te explica en cada séfira qué determina cada séfira, para tú poder entender que ese decreto, qué es lo que está potenciando, qué puerta de luz está abriendo, y es muy, muy potente. Hay meditaciones inclusive, el capítulo 22 hay meditación profunda con el árbol de la vida, para que hagas una meditación también, ¿no? A ti te ha dicho. ¿Sí? ¿Pero a ti te lo ha puesto? Sí, sí, al abrir. Sí. ¿Qué quiere decir? Que tienes que conectar más con el silencio de la mente. Aquí no nos olvidamos nunca que no es que tengamos que estar en alerta continua, jamás, porque la alerta provoca miedo, provoca inseguridad y ahí pues la energía densa tiene la puerta abierta para hacer de nosotros lo que quiere, pero sí que tenemos que tener siempre presente que estamos en su territorio, está presente. Él está a la espera de que nosotros nos debilitemos emocionalmente, porque hemos tenido una discusión, ha provocado tristeza, y cuando no lo trascendemos rápidamente, tomando conciencia de qué ha pasado dentro de ti, entra y trabaja sutilmente, no es un trabajo rápido. A veces sí, pero ya las consecuencias son mucho más mayores, pero lo hace de una manera muy sutil para que tú no te des cuenta y de repente caes en una tristeza que no sabes de dónde viene y es porque ha trabajado esa herida. Entonces, este libro, ¿qué te ayuda? He tenido un impacto emocional que no he sabido cómo recibirlo, porque soy humana, ha causado un gran dolor, y entonces ahora porque tengo 4 libros, pero en ese momento que tenía el del árbol de la vida, lo abría y me daban el clavo. Y durante una semana hacía esa integración y el cambio era completamente transformado. Increíble, ¿eh? Felicidades por este libro. Vamos a presentar otro también, que es de los arcanos mayores, un viaje a través de los 22 arcanos mayores. Sí.
Este Monse. libro es muy bonito. Es muy bonito porque realmente... Y ya te emocionas y todo. Me emociono porque sí que es verdad que mis hijas me dijeron, mamá, tenías que haber empezado por el del tarot. Porque el árbol de la vida cabalístico es verdad que hay mucho libro de cábala, de tarot también, pero es complicado, por eso no está en tiendas ni en Amazon, porque realmente cuando la persona lo tiene en la mano y lo abre, conecta directamente con esa magia del libro. Y es donde, claro, es el libro que más he vendido, llevo ya 23. Que también está involucrada la cábala aquí en este libro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya tenía el libro de tarot escrito, hay mucho libro de tarot y todo es teórico, todo... ¿Y qué pasa? Le hice una transformación durante 6 años a lo que yo quería transmitir en el libro de tarot, porque yo tengo como una colección en mi casa de libros de tarot y no dejan de ser siempre lo mismo. Y al final, la teoría a mí me rompe la canalización porque yo canalizo a través de lo que me transmite esa carta en ese momento y el carro para ti no será el mismo carro para mí en ese momento o para otra persona. Y entonces es un libro que habla de las heridas, de las virtudes de cada arcano, es el viaje por cada uno de ellos para que tú de forma autodidacta o no, en mis acompañamientos también buscamos dónde está el bloqueo energético, porque tú abres el libro y te da el arcano que te corresponde en este momento por cómo tú humanamente estás, porque jugamos con esa dualidad. Soy espiritual, tengo conciencia de a qué nivel energético tengo que estar, de conciencia y aceptar que hemos venido a aprender siendo maestros, pero en continuo aprendizaje y en continuo exámenes de riválida. Eso no nos podemos olvidar. Si tú has venido a aprender un cambio y aceptar esos cambios, por injustos que te parezcan en ese momento, te van a poner cambios en tu vida para tú demostrarle al universo que, vale, me vengo abajo porque soy humana y tengo gran tristeza a ese cambio porque yo ya tenía esa armonía, pero aceptar ese cambio. Porque cuando lo aceptas, también se armoniza ese nuevo cambio en esa nueva comunidad y en ese nuevo espacio, ¿no? Es decir, que el trabajo con cada arcano nos transforma, Monse. Exacto, y es un trabajo con el árbol de la vida y los arcanos mayores y te dan en el clavo. Es que cada vez que me vengo abajo yo cojo la creación que ha venido canalizada porque sé que el mensaje que me van a dar es lo que tengo que trabajar. Y el cambio es radical, es ipso facto. Pues aquí recomendamos tu viaje a través de los arcanos mayores, despertando tu potencial más allá de tus bloqueos y conecta con el árbol cabalístico. Tú son libros que tienes más, pero ya os presentaremos en más programas, si te parece, Monse, sí. Pero disponibles ya en tu página web. En mi página web, sí. O si te encuentran en alguna feria, pues ahí también los pueden encontrar tus libros. Y también. El Iván sí que es verdad que está en este libro del viaje a través de los 22 arcanos mayores, porque realmente es un libro que sí que puede estar en librerías y en Amazon, pero también he ido cogiendo información. En librerías todavía no me he movido mucho para hacer la presentación, pero en Amazon son ellos quienes realmente tienen que hacer la edición. Pero yo tuve que ir a una imprenta, no había ninguna editorial, no soy bestseller, entonces es muy complicado que una editorial te venga a buscar cuando aún no tiene conocimiento de quién eres en realidad, porque yo en redes sociales llevo muy poquito tiempo y me empujó mi hija sobre todo a ser visible, porque es un mundo que conozco bien, tanto a un nivel de luz muy potente, pero también a un nivel de sombra muy potente. Entonces, ¿qué pasa? Era un poco como que la gente te conozca, porque yo ya llevaba muchos años acompañando, cambiando muchas vidas, mucha mente, para darle ese giro, para conectar con esa conciencia de mayor claridad, conocer en qué consiste el juego, porque cuando les hablo del juego, como una partida, como quien está jugando a la oca o al parchís, entran con una idea muy preconcebida, muy confusa, y cómo generas ese cambio simplemente explicándoles la realidad del juego. Y Monse, cambia. Pues desde aquí todo. lo recomendamos. Tú trabajas mucho con los números. ¿Te parece, ya que ha venido hoy público aquí, que hagas un ejercicio de numerología? Ah, sí, claro. ¿Sí? ¿Quién quería salir del público? ¿Quién quiere? Pasa por detrás de la pantalla y te agachas un poquito.
Y si no quiere dar la fecha, porque yo Claro. sobre todo la fecha de nacimiento la quiere hacer públicamente y me la quieres apuntar en un papel. ¿Cuál es tu nombre? Santiago Bolívar. Hola, Santiago. Ven aquí a mi lado más. Yo le voy a dar a Monse ahora un folio. Vale. Si ¿Y un quieres bolígrafo? apúntame, para no hacerlo público, la fecha de nacimiento, porque lo que se tiene que tener muy en cuenta es que el nombre completo y la fecha de nacimiento es el DNI de tu alma. A veces damos nuestro nombre y fecha de nacimiento muy a la ligera y tienen un poder muy potente en las manos para poder hacer... Fecha de nacimiento y... Vale, yo con esto tengo bastante. Vale, a ver, Ven aquí. solamente con la fecha de nacimiento, Santiago, te voy a comentar de que lo que más te ha movido hasta la edad de transformación, que ahora la comentaré, sobre todo han sido los miedos. A ti los miedos te ha podido muchísimo y sobre todo la dualidad, el jugar mucho con la mente. Has tenido que poner muy en equilibrio lo que el corazón te decía y luego cómo desacreditaba la mente esa intuición. No sé si te resuena esto, ¿vale? Porque aquí tienes una triada, un número 3, que el 3, sabes que para mí es el triángulo donde estamos todos completamente protegidos cuando conectamos con nuestra sabiduría. Esto nos empodera muchísimo porque realmente tu propia luz es tu mayor protección para que la energía densa no te boicotee, y el amor incondicional. Y el amor incondicional empieza por tu amor propio. Si tú tienes estos 3 atributos bien concienciados, la dualidad minimiza. No sé en qué momento te encuentras ahora, ¿vale? Pero cuidado, porque el miedo y la dualidad es lo que hará que la rueda de la fortuna, tu rueda, cuando está en continuo movimiento, te juegue mala pasada. De poder tenerlo todo, más de una vez has visto cómo todo se desvanecía. Tu vida ha sido bastante a picos hasta que has encontrado la armonía. Sí. Y la seguridad. Vale, tu edad de transformación, te voy a hacer simplemente una pregunta. ¿Qué te sucedió a los 22 años, entre los 22 y los 24 años de tu vida, que tenías que conectar directamente con tu sabiduría y tu intuición, que te estaba dando la bendición de tu camino de vida, y el miedo hizo que cogieras otro camino y no el que te tocaba? Tal vez estaba en el estudio, en la universidad, y alguna decisión tuve por ahí que no... Y no tomaste la correcta. Sí. Porque tu corazón, tu alma te estaba llevando a la dirección correcta, porque era lo que tú sentías que tenías que hacer, pero habían muchos condicionamientos, o familiares, o qué dirán, o esto a lo mejor no va a tener ningún sentido, y esa mente hizo que ahí te desviaras. Y a partir de los 23, 24 años que tomaste esa decisión, Santiago, realmente, ¿cómo ha sido tu vida? A picos. Sí, ha tenido altibajos como normales, más o menos. No creo que son normales, ¿no? Pero has visto, lo tomamos como normal. Sí, sí. Porque así es como la sociedad nos está haciendo creer que hoy estás arriba, mañana abajo, pero no es real. Porque cuando llegó los 23 años, en ese momento, tú tenías que haber ido a tu amor propio, a tu amor incondicional hacia ti mismo. Tenías que haber conectado directamente con ese amor propio de una forma firme, dijeran lo que dijeran. Pero ahí había una herida, porque tu sabiduría te la caparon cuando eras niño. Era como que lo que tú decías, que lo que veías que para ti sería muy grande, era como algo pasaba o algo te decían para no darle valor o importancia a ese sentir. ¿Me explico? Entonces, cuando a partir de los 23 años que tú ya tendrías que hacer lo que tu corazón te estaba dictando, vemos como normal el que la vida vaya así. Y cuando tú empieces a coger el camino a partir de ahora, desde el amor propio, no buscar reconocimiento fuera, ni que te pongan ese valor, esa insignia, sino que te importa poco lo que opinen los demás y empiezas a escuchar tu voz interior, vas a dejar de vivir en picos. ¿Me explico, Santiago? Sí, está bien. ¿Vale? Estarás arriba, bajarás porque eres humano, pero no bajarás hasta abajo.
Este salto va a hacer que el pico sea más alto. Volverás a bajar porque eres humano, pero vuelves a subir y vuelves a subir. Esto se ha terminado. ¿Entiendes por dónde voy? Sí, Cuando tú pierdes completamente el miedo de lo que opinen, de lo que digan, y te dejas llevar por lo que realmente sientes y buscar esa armonía de mente, corazón y reconocer que este juego es solo a ti a quien te pertenece y tú decides quiénes participan en ese juego, automáticamente esa lucha va a minimizar. Sí, muy interesante. Sí. Porque tú eres un sumo sacerdote y en los arcanos el sumo sacerdote bendice o maldice. Tú decides. Pero es mejor la bendición, ¿no? Ahí digo, claro. Tú decides. Sí. Porque cuando tú estás aquí en el pico, que el sumo te ha bendecido porque te sientes empoderado, lúcido, claridad mental, tienes muy claro lo que quieres hacer para tu bien mayor. Es una bendición el sumo sacerdote, porque tú siempre tienes una intuición y eres o has sido de las personas que has dicho, ¿por qué no he hecho caso a mi intuición? Esto Sí. te lo habrás repetido muchísimas veces. Sí. Y has tenido que volver a rectificar para... Siempre decimos, la próxima ya no me va a volver a pasar, pero la sociedad te empuja a que tú no escuches esa bendición. Sí, ahora estoy escuchando mucho más mi intuición. ¿Y cómo te van Cada día estoy como más conectado conmigo mismo. ¿Y cómo te están yendo las cosas? Así Muy bien. Sí. no bajes de ahí, Sí. porque estás aquí entonces. La vida te da la oportunidad a la que escuchas tu intuición y te da igual lo que te digan y que te da igual lo que digan los informativos, te da igual. Estás conectado con esa verdad. Siempre digo que aunque se caigan las torres a tu alrededor, Y abandonar creencias hay la dualidad. inútiles, creencias que Exacto, no tiene que... porque todo te vendrá de que tu palabra no tenía importancia o lo que tú sentías, opinabas tampoco. Y aunque tú no te des cuenta o no lo recuerdes, esa herida está allí. Entonces la energía en donde estamos, porque al final estamos en su territorio, cuidado, te conoce, tiene tu DNI, sabe que de niño, cuando tenías 2 años, te pasó esto, lo otro, y tu alma se fue cerrando, se fue olvidando de quién era en realidad, porque tu alma no recibía el amor incondicional al que tu alma está acostumbrado, y ahí empieza la herida. El sentirte solo, nadie te entiende. Tenemos unos padres que les toca trabajar y ese abandono, ¿entiendes por dónde? Sí. Entonces, si nadie sabe aconsejarte de una forma correcta, como hace el sumo sacerdote, que es consejero para que tú bendigas tu vida, y no lo hicieron de una forma correcta, no porque eran malas personas o malos padres, sino porque no tenían las herramientas para ayudarte correctamente, porque tu padre y tu madre también eran niños heridos y no sabían. Esa es la normalidad que... Y lo cogemos como tan normal, sí, Santiago, no que al final sobrevivimos sí. y no vivimos como merecemos. Y ahí es el problema. Pues muchas gracias, Santiago. Espero haberte ayudado y mantente en esa línea, Santiago. Muchas gracias. Gracias a ti. Monse, aquí haces una pincelada de un estudio numerológico pequeñito, pero tú haces esto porque mucho el más amplio, acompañamiento ¿no? es mucho más amplio. Mis acompañamientos, si vamos a buscar realmente la herida, estamos entre 1 hora y media, 1 hora 45 minutos. Yo siempre digo que soy monitora de tenis, que la gente me dice, ¿y eso qué es? Voy tirando pelotas, porque es el encontrar la herida a través de la palabra. Yo empiezo pam, 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 claro, depende de la coraza que tenga tu alma, vamos a estar más tiempo o menos tiempo, pero yo es pelota, 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 pelota hasta que tú me la devuelves. Y cuando me la devuelves, entonces notas como la persona ya le ha cambiado la cara, porque realmente ya no hay coraza, ya hay integración, ya hay entendimiento. Y ahí es cuando también es esa alegría interna, lógicamente como acompañante, de decir, ahora sí, ¿qué sientes? Y ahí es cuando dicen, ¡guau! Ese peso ya no lo tengo, lo notas enseguida.
La mochila baja. Monse, aquí nos has traído hoy mucho material. Sí, Un material ha sido un trabajo muy sagrado. Sí, ha sido que lo has hecho con mucho todo. cariño, con canalización, y lo vamos a presentar aquí brevemente. Mira, aquí tenemos taller teórico del taller de tarot con su baraja de cartas del Rider-Waite. Del Rider-Waite, del original, porque si no tiene derechos de autor. Entonces sí que está hecho del original para que tanto de forma autodidacta tengan un material que lo pueden complementar con el libro, o a nivel de los talleres que hacemos pues tu viaje a través de los 22 arcanos mayores, porque siempre digo que se hacen muchos cursos para ser tarotista, pero todos somos tarotistas al final, porque realmente el taller que realizo con los arcanos es a través de despertar tu intuición, conectar con esa sabiduría que es igual que la mía. Cuando digo igual, tú tendrás tu nivel. Que todos la poseemos, Monse. Exacto, lo que hago simplemente es ayudarte a despertar esa conexión energética con esa canalización. Y entonces es un trabajo muy bonito porque realmente puedes ayudar a muchísimas personas, incluso familiares o incluso tú misma o tú mismo, el poder ver que tu hija, tu hijo o alguna amistad necesita salir de un bloqueo, y como tú ya has conectado con la energía de esa sabiduría propia, le puedes ayudar a darle la llave, nunca interferir en su aprendizaje, pero decirle, igual el bloqueo viene por ahí. Y automáticamente ese consejo ayuda a la trayectoria de alguien que tenemos cercano y es tremendo. Es una llave muy liberadora. Muy maestra. Sí. También tenemos de numerología, otro taller de numerología. También. La raíz de la numerología, guía el trabajo personal, también un taller que impartes tú. Vamos a ver también la foto en pantalla, que aún no tienes fechas, Monse, pero a partir de 2026 vas a iniciar ciertos talleres y cursos. Sí, voy a empezar a dar ya fechas. Ahora, como vienen también aquí unos lo meses estamos un poco viendo. complicados, sí. Creo que para empezar el año sí que tengo previsto que lo voy a poner en redes próximamente, a ver si puede cuadrar todo. Sobre todo el del tarot, para empezar el año 2026, que suma 10, para que la rueda empiece a girar a nuestro favor. Y hacer este viaje te va a ayudar a entender dónde está tu bloqueo energético. También en el taller damos las llaves correctas para cada persona para abrir toda puerta que a día de hoy se encuentra cerrada, y empezar ya a que el 2026 empiece a todo el mundo a abrirle las puertas que durante tanto tiempo han permanecido cerradas porque han buscado respuestas y acompañamientos que no han acabado de darles la llave correcta para abrir ese candado. Se ha buscado quizá mucho fuera, Monse, y hay que buscar más adentro. Sí, hay que buscar las respuestas dentro, y yo reconecto en esa... Pues tenemos tarot, Monse, tenemos numerología, y luego hay otro tercero, que lo vamos a mostrar también, Monse, que este es más grande. Fíjate qué material, que este es del árbol de la vida. Este fue el primero. Mientras yo estaba creando y montando mi propio árbol de la cábala. Fijaros, amigos, aquí, con los senderos, las esferas, las letras también. Las letras, fue el mensaje de esto tiene que conocerse. Fijaros. Y entonces creé lo que me vino canalizado. Que fue dar la herramienta para que en el momento que tú pongas la primera séfira a la madera, ya se genere este cambio, y se genera, O sea, lo tengo demostrado por gente que ya ha adquirido la maquetación. Unas herramientas imprescindibles, ¿no? La cábala, los números y los arcanos. Es que la cábala, cuando me preguntaron esto no es cábala, yo nunca doy respuesta, porque es lícito que cada uno piense libremente lo que quiera. Solamente le pregunté qué es para ti cábala y te responderé qué es para mí. Porque hemos de respetar la opinión de cada alma, ¿no? Aquí en este plano. Y para mí la cábala ya es respirar. O sea, ya en el momento que estamos en el útero, que ya estamos preparados para nacer porque el alma y el cuerpo está preparado para esta integración de aprendizaje, ahí empieza la cábala. Simboliza recibir, ¿no, Montserrat? Para mí la cábala es respirar.
Es el significado que le doy. Entonces, cuando ya nacemos, que nos han ahogado ese respirar porque no nos sentimos merecedores de vivir esta vida, ahí es cuando empezamos a desconectar de la cábala, porque la vida nos ahoga, la vida nos da miedo. Si hablo, ¿qué van a pensar? Mi palabra no tiene valor, mi palabra no tiene importancia, soy invisible para el mundo, o lo que recibo no es lo que mi alma pretende recibir, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho del bullying, ¿no? De ese castigo, y tenemos bullying en todos los sitios. En la familia empieza mayormente, en colegios, en las relaciones, en los trabajos. De eso nadie habla. Porque se normaliza, Montse. Porque se normaliza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas del trabajo han hecho una aberración y ha dejado ese puesto vacío para otra persona? De toda la crueldad que se está viviendo en ese trabajo, de cómo machacan por la envidia, competitividad, incluso la persona que te está pagando la nómina, cómo te machaca. Sí. Es un tema de que cuando no hay ese amor propio y esa fuerza, al buscar el reconocimiento, el valor, que alguien te quiera, ser aceptado, nos falta ese empoderamiento. Para poder decir, somos sumamente vulnerables. Nos faltan herramientas, Montse, Francisco, sí, de defensa. Pues Montse, tú aquí ofreces hoy muchas herramientas, libros prácticos, efectivos, y luego talleres que vas a impartir a partir de 2026, de enero. Con mayor que te fuerza, sigan en porque tus redes, muchos cambios. Y ahí que se verán anunciados qué fecha lo vas a realizar, tanto de numerología como tarot como el de cábala. Sí. Montse, muchas gracias por tu presencia en la humanidad. Gracias a ti, Francisco. Nos vamos a ver en una siguiente ocasión. De acuerdo, muchísimas gracias, aquí estaré. A ti, Montse, por tanta sabiduría. Amigos, os enviamos un fuerte abrazo, espero que os haya parecido interesante esta entrevista compartida aquí con Montserrat Gisbert, y nos vamos a ver en una próxima ocasión. Que tengáis una semana fantástica, os enviamos un fuerte abrazo. Chao.